Irrupciones en el MAC. Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Hola, soy Alessandra Buroto, coordinadora de Media MAC Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, y junto a Mónica Bate y Claudio Muñoz te damos la bienvenida a la 11ª edición de nuestro podcast Irrupciones en el MAC. Esta tarde, junto a Jazmín Adler, docente e investigadora argentina, retomamos nuestra serie dedicada a mujeres artistas mediales latinoamericanas. Y lo hacemos a través de 2 obras que nos hablan de la relación interespecies, donde los procesos electrónicos y digitales realizados por estas artistas nos van a abrir la puerta para pensar en la expansión de la percepción del entorno en cooperación horizontal entre actantes, ¿no? Como solía llamar Bruno Latour cuando se refiere a su teoría sobre el actor red. Entonces, más allá de las conexiones o diferencias formales entre estas 2 obras, nos interesa en esta segunda sesión junto a Jazmín abordar las perspectivas que guían la investigación de las artistas que elegimos en esta serie. Se trata de Memoria de duración líquida de la bonaerense Azul de Monte y Pulsum Plantae de la mexicana Leslie García, quien junto a Paloma López también integra el colectivo Interspecifics. Si sospechamos que la otredad ya no es externa, sino un continuo, como nos propuso la extraordinaria bióloga estadounidense Lynn Margulis con su simbiogénesis, o como nos vuelve a señalar Donna Haraway en su último libro Seguir con el problema, cuando nos habla de generar parientes en el Chuluceno para enfrentar la crisis planetaria, entonces en estos espacios nos valemos de las operaciones artísticas y de nuestra propia especulación para ingresar en esos imaginarios. Te damos entonces la bienvenida a una nueva edición de Irrupciones en el MAC. Hola Jazmín, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo capítulo de Irrupciones en el MAC, vamos en el número 11 ya, y estamos súper contentos de tenerte de vuelta. Teníamos prometida esta segunda sesión para seguir con el ciclo de artistas latinoamericanas que trabajan en torno al arte, ciencia y naturaleza. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo les va? Buen día. Hola Mónica, hola Alessandra, hola Claudio. Bueno, muy contenta de estar nuevamente aquí, así que gracias otra vez por la invitación. Por acá, bien, acá en Buenos Aires, hoy en un día de lluvia. De tormenta, nos comentaba. Sí, se va aproximando hacia eso. Quería también agregar que, bueno, creo que tú iniciaste como una especie de ciclo en donde el arte, ciencia y naturaleza ha ido cobrando mucha importancia, ¿no? Y las sesiones que hemos ido haciendo entre esta primera visita que nos hiciste y ahora han en general girado en torno a este tópico. Así que nada, muchas gracias por eso. Ha funcionado muy bien. Un placer, y hoy vamos a seguir un poco por esos rumbos, ¿no? Exactamente. Perfecto. Cuéntanos. Sí, porque la idea de estos ciclos es como darnos el permiso de hacer una especie de lectura colectiva de obras, ¿no? Y poner en relación ciertos lenguajes y problemáticas que distintas artistas mediales, digamos, están explorando. Bueno, y eso es distinto en el sentido de que estamos analizando obras en esta sesión junto a Jazmín. Entonces, ese también es un tremendo viaje, meterse en las obras propiamente tales. Entonces, sí, bueno, y les cuento la obra que hoy les traigo para compartir en definitiva, porque creo que un poco de eso se trata este espacio, ¿no? Es la obra Memoria de duración líquida de la artista argentina Azul de Monte, que en realidad ahora está viviendo en Holanda porque está haciendo una maestría allá. Y en realidad por ahí, antes de empezar a comentar la obra, pienso que en función del intercambio que vamos a ir teniendo hoy, me parecía que podía ser pertinente como situar a este proyecto de Azul en el marco de una serie de preguntas que se vienen dando, no solamente en el campo del arte contemporáneo, sino también de la filosofía y de las ciencias sociales en la actualidad. Y que por ahí tiene que ver con esta pregunta de cómo pensamos las tensiones entre los conceptos de naturaleza y de cultura que han ido atravesando la historia de la filosofía en Occidente. Uh-huh. Cómo entender las relaciones entre el cuerpo y el entorno, y más aún cómo tender puentes entre lo tecnológico y lo humano, entre lo artificial y lo orgánico, en un contexto como el contemporáneo en el que, en definitiva, todas estas categorías se encuentran en plena reconfiguración. Y por ahí, en este punto, podríamos, yo venía pensando, ¿no? Cómo se abren diferentes
diferentes enfoques que intentan de alguna manera proponer respuestas a estas preguntas. Porque creo que algunas perspectivas o algunos de estos enfoques se inclinan más bien hacia una concepción, podríamos decir, protésica de la técnica, entendiendo que los artefactos son como prolongaciones del cuerpo orgánico que vienen a suplir o a compensar las limitaciones propias de los cuerpos biológicos. Claro. Mientras que hay otros enfoques que, y en este segundo enfoque después me gustaría linkear la obra de Azul, porque hay otros enfoques que consideran a lo humano más bien como un intercambio permanente y recíproco entre facultades biológicas y los dispositivos, ¿no? O los entornos artefactuales, de algún modo. Claro, claro. Yo pensaba lo artefactual en un sentido por ahí emparentado con las ideas de Donald Norman, que es un académico estadounidense muy reconocido en el ámbito de las ciencias cognitivas, sobre todo, porque además es un especialista en usabilidad, ¿no? En el estudio de la eficiencia y de la facilidad en el uso de ciertos objetos o ciertas tecnologías. Y Norman define a los artefactos como aquellos dispositivos que son inventados en efecto por el individuo, por les individuos, para estimular la cognición, ¿no? O sea, desde el papel, el lápiz, la lapicera, pero también las computadoras, los robots, hasta inclusive estructuras informacionales donde ahí el aspecto artefactual radica en ciertas cualidades mentales, ¿no? O intelectuales. Entonces, la obra que quería compartir con ustedes va en sintonía con esta segunda concepción. O sea, una perspectiva que piensa a la humanización de la tecnología o de las tecnologías, no tanto como la proyección de atributos humanos, digamos, ¿no? Determinados a priori por los medios tecnológicos, sino que piensa la relación entre naturaleza y tecnología más bien como una reconfiguración bastante profunda y radical de aquello que en definitiva entendemos por naturaleza humana. Bueno, como les comentaba, la obra se llama Memoria de duración líquida, de Azul de Monte. Esta obra fue presentada por primera vez en Buenos Aires en el Centro Cultural Recoleta, que es un espacio que está en el barrio de La Recoleta, en Buenos Aires, en 2018. Recoleta es un centro cultural de la ciudad con bastante visibilidad, ¿no? Mucho movimiento, además. Es bien histórico, de hecho. Histórico en el sentido para las artes visuales, para las artes electrónicas también. Tal cual, sí, ha albergado diferentes eventos vinculados con el arte contemporáneo y con el arte y la tecnología también. Y ahí ocurrió el fenómeno de León Ferrari. El caso Ferrari ocurrió justamente en ese espacio. Exacto. Ahí al lado de la iglesia del Pilar, que está ahí pegadita, ¿no? Ahí fue donde se armó el tema. Bueno, y al entrar a la sala el público se encontraba con 3 esculturas de hierro que conforman Memoria de duración líquida. Son 3 esculturas de hierro cromado con cuerpos curvos. En 2 casos estos cuerpos de hierro estaban apoyados sobre unos bloques en forma de ladrillo que entonces como elevaba a las esculturas, y había un tercer cuerpo que parecía más bien reptar por el piso de la sala, como adoptando una especie de carácter más biomorfo, ¿no? Y si bien se trataba de estructuras de hierro con una forma muy similar a la de los tubos modelados, como si fueran tubos modelados en el espacio, ¿no? Porque daba un poco esa sensación, aún así su disposición en la sala les imprimía como una impronta humana. Este carácter antropomorfo, aún tratándose de esculturas enteramente abstractas, entraba en relación con las imágenes proyectadas en unas muy pequeñas pantallas celulares que estaban insertas en cada una de las obras como si fueran implantes en estos cuerpos fríos y brillantes de metal de las esculturas. Y en esos pequeños displays se iban reproduciendo unas animaciones en loop donde una cabeza, una mano, una pierna se iban moviendo lentamente, muy lentamente, casi como si estuvieran flotando en un espacio sin espacio, como un tiempo fuera del tiempo. Y a mí, ni bien las vi, me dio la sensación de, como esa sensación de cuando uno permanece sumergida abajo del agua con los ojos abiertos, o de imaginar lo que debe ser estar 9 meses flotando en un líquido amniótico, como esa sensación. Sí, esa especie de ingravidez, digamos. Exactamente. Y ahí aparece un poco el título, ¿no? Esta idea de memorias de duración líquida. Porque de hecho Azul posiciona su obra en el contexto de un proceso de tecnologización de la vida, ¿no? Que según la artista determina valores, esto lo ha dicho en una entrevista, valores muy contundentes y muy específicos sobre los cuerpos en sí mismos, pero también sobre cómo estos cuerpos deben ejercer su intimidad. Y en este caso los cuerpos son cuerpos andróginos, de algún modo, fraccionados, desmembrados, casi como si fueran la memoria de algo que sucedió en algún momento o de algo que está siendo gestado, retomando la idea esta del líquido amniótico,
para en un futuro aparecer, ¿no? E irrumpir. Pienso también que son variantes de un poco de criaturas cyborg, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como, no sé, pienso en obras como Time Capsule de Cat, ¿no? Donde él se implanta ese microchip, o se oreja en brazo, más radical, de Stellar. Pero acá configuradas a partir de esta combinación de componentes cibernéticos, pero un cuerpo físico que no es un cuerpo orgánico. O sea, hay como una variante, ¿no? De la noción de cyborg tradicional. Es un cyborg virtual, digamos, de hecho, una figura virtualizada. Exacto. Y además que es súper inquietante, porque yo cuando lo vi, tú nos mandaste el link como para revisar un poco la exposición y la obra, y me pareció súper inquietante la animación y también la escultura, como la ritmicidad de la forma que tiene la escultura se traspasa de alguna manera también a este ser o este ente, ¿no? Y los colores también, tiene algo de alienígena de alguna manera, tiene los dedos así como largos, un poquito deforme, el pie también, entonces es bien interesante. Como el límite entre lo humano y otras especies, ¿no? Exacto. Porque acá los cuerpos del video, o sea, me parece que uno de los puntos muy interesantes de la obra tiene que ver con esta tensión que se genera entre los dos conjuntos de imágenes o los dos grandes componentes que hacen a la obra, ¿no? Por un lado, los cuerpos del video, tecnológicamente fragmentados, pero que están incrustados en otros cuerpos que son físicos, pero estáticos. Muy sólidos, muy concretos, masivos, ¿no? Claro. De la escultura, ¿no? Que además que encarnan una idea que funcionó como un punto de partida de la obra, como un disparador, que es la idea de lo quiescente. Lo quiescente es un término que designa aquello que, si bien podría, digamos, tener un movimiento propio, permanece inmóvil, ¿no? Es decir, que genera una tensión entre el movimiento y la quietud. Una especie de cuadro congelado. Claro. Tiempo congelado, claro. Azul decía, un tiempo presente, esto es una cita de ella, ¿no? Ajá. Un tiempo presente que se extiende continuo y una memoria que intenta atrapar o retener aquello que se escapa. Y esa articulación entre video y escultura es metafóricamente un recuerdo de esa línea, de lo que esa línea fue, refiriendo a la línea que el cuerpo de hierro va dibujando en el espacio. Y es como una línea primigenia también, ¿no? Es como una idea del origen. Sí. Creo que tiene que ver con eso también, ¿no? De lo que dibuja un cuerpo en el espacio. Sí, y también creo que hay otro asunto interesante en el video que pasa también con la escultura en el espacio que habita, que es que las formas se van fundiendo con el fondo. O sea, hay una cuestión ahí como de continuidad, de, como decías también, de ingravidez. Yo creo que esa relación entre la ingravidez, el fondo y la forma, todo eso se va fundiendo. Y creo que eso también pasa en la escultura. Sí, es cierto, y encarnando también como una colisión, pero digamos, una tensión productiva, digamos, ¿no? Entre dos nociones de corporalidad en relación con el desarrollo tecnológico y la noción de lo humano, porque la imagen humana virtual que aparece, es, digamos, la imagen humana / virtual que aparece en las pantallas, ¿no? Tecnológicamente, podemos decir, deshumanizada, convive con el cuerpo físico de estas esculturas / objeto que tienden a la humanización, ¿no? A través de un movimiento en potencia, si bien no dejan de ser esculturas abstractas de hierro. Entonces hay como todo un juego de zonas de ambigüedad que me parece que da para pensar. Claro. Y también está esta ambigüedad del cuerpo de la escultura, porque es un objeto que refleja. Entonces ahí también pasa que se funde con el entorno. El entorno está en el objeto. Entonces también en la escultura pasa lo mismo que pasa en el video, en ese sentido. Un poco volviendo a la observación que había hecho antes. Y un imaginario un poco retro también, ¿no? Porque, no sé, a mí ese hierro cromado me hace pensar en el mobiliario de los años 70 de la casa de mi abuela, por ejemplo. Sí, digo, como, ¿no? La cosa de las patas de la silla o de la mesa con ese hierro cromado que también remite a todo un momento de la historia del diseño. Sí, es verdad. Y bueno, y también están estos monitores, ¿no? Se disponen otra manera de situar al espectador, invitándolo un poco a acercarse al video a través de sentarse, de instalarse frente a estos monitores. ¿Qué rol juega en esa otra disposición en el espacio? Porque esta es una sala limpísima, ¿no? Hay muy pocos elementos y es muy atractiva visualmente en ese sentido, con estos elementos curvos cromados al centro, te invita a ingresar a ese espacio justamente donde también está esta tensión que tú señalabas, que también se podría pensar que es una tensión entre espacio y tiempo.
tiempo, ¿no? Con todos estos elementos dispuestos así, también desde la puesta en escena, digamos, te da ciertos guiños en ese. Sí, es cierto que la disposición de estos cuerpos en el espacio y además las características, digamos, del emplazamiento de estos displays en estos cuerpos de hierro cromado desafiaban también la corporalidad del público, en cierto sentido, ¿no? Digamos, ahí entraba en juego también el cuerpo del espectador, porque de repente te tenías que agachar para poder visualizar la pantalla, ¿no? Y acercarte a este cuerpo que yacía en el suelo de la sala de exhibición. Claro. Totalmente. Estaba viendo el texto que escribe Merlina Rañi en la página de la obra, y estábamos comentando con Ale que hay como una gran complejidad ahí de la lectura de la obra, que me parece interesante mencionarla, ¿no? Y que hablan de la ingravidez y de la gravedad como el fenómeno de la gravedad. Voy a leer una parte que me parece que puede dar a conversación. Dice: toda danza es con la gravedad, un acto de resistir y pesar, de desafiar el propio anclaje. Esta danza en potencial todavía es la fuerza necesaria para traer un cuerpo a velocidad constante, desde el infinito hasta algún punto del campo gravitatorio. A eso me refiero con esta complejidad que da para la lectura desde lo más teórico o desde la observación de un tercero de esta obra. Y me llama la atención que se habla de la danza, ¿no? En el fondo yo creo que tiene que ver justamente también con esta condición material de la obra, del ritmo. Hay una cuestión de ritmo en la forma. Y me parece interesante cómo, no sé si es solo de Merlina o también es de Azul, quizás tú tienes más conocimiento de eso, pero esta relación entre forma, ritmo, la danza, o sea, de incluir el cuerpo pero como danza, no habla de cuerpo solamente. Bueno, en realidad es una lectura de este aspecto coreográfico, ¿no? Que mencionás, asociada a esta cuestión de lo quiescente, que lo mencionamos así al pasar, pero fue un concepto central en la búsqueda como disparador de todo el proceso de investigación que llevó al desarrollo de la obra. Y esta idea de pensar a la coreografía, ¿no? Como una especie de partitura integrada al igual que la música, ¿no? Por momentos de movimiento y otros momentos de silencio o de quietud o de tensión, bueno, justamente quedan como condensadas en la noción de lo quiescente, ¿no? Porque es como un permanente movimiento en potencia, es decir, los cuerpos que están en la pantalla se mueven tan pero tan lento que si bien se están moviendo parece que están detenidos, y en simultáneo los cuerpos de hierro están quietos porque son cuerpos de hierro inertes, pero al mismo tiempo evocan la sensación de movimiento por la manera en que el material se contorsiona en el espacio. Claro, hay una sinuosidad, digamos. Ese ritmo tiene que ver con una cierta cadencia de un movimiento que es esa de lentitud de la que estamos hablando, pero es cadencioso, hay un fluir, ¿cierto? Y el fluir tal vez tenga la cercanía con lo dancístico, es decir, la danza, por supuesto el movimiento es el núcleo de la danza, pero cuando ya el movimiento entra en la danza, tiene que ver con una partitura, como decías tú, con una composición, con una coreografía, por improvisada que sea, pero hay un fluir, hay una intención de fluir hacia algún lugar, de dejarse llevar o de al menos fluir, con más o menos estructura, digamos, de discursiva en términos de lo coreográfico, pero hay un dejarse fluir que está dado por esta sinuosidad propia, digamos, de estos dos recursos, estos dos lenguajes, el lenguaje escultórico y también el video, ¿no? El video porta su propio lenguaje y en ambos la sinuosidad es como el habla del lenguaje. Tenemos el lenguaje escultórico, el video, la tecnología involucrada también en la generación de esta animación, pero el habla es sinuosa, el habla es cercana a lo coreográfico y es bien sutil, a pesar de que evidentemente los recursos acá se denotan muy claramente el trabajo fino, digamos, pero es sutil en este otro sentido también. Hay un habla sutil, se deja hablar, es como que el artista crea estos elementos y los deja hablar, los deja existir en su cadencia, en su propia ritmicidad, digamos. Eso es súper interesante, porque es como que el artista tomara mucha distancia al dejar hablar a estos objetos
objeto. Sí, es interesante esto que propones, como esta lectura en relación con el habla y el movimiento, ¿no? Porque incluso me acordaba, bueno, hablábamos de los cyborg, ¿no? Podríamos... Sí, entremos ahí, sí. Por ahí puede ser un buen puente incluso para lo que sigue, pero yo me acordaba de una frase del famoso manifiesto de Donna Haraway, ¿no? De los 80, donde Haraway decía: nuestras máquinas están inquietantemente vivas y nosotros, algo así como aterradoramente inertes, ¿no? Es decir, que hay una inversión de la flecha, de alguna manera. Digo, como en toda esta línea del nuevo materialismo, en este caso nuevo materialismo feminista, ¿no? Pero en el marco de los nuevos materialismos que vienen justamente poniendo en jaque y cuestionando profundamente la idea de la materia como un receptáculo inerte, ¿no? Que fue la idea de materia que se ha ido como consolidando a lo largo de la historia de la filosofía en Occidente. Y también uno puede pensar en esa idea de la que estaba mencionando Ale, precisamente a través del lenguaje que ella elige para el audiovisual, porque no solamente audiovisual, sino que también es una animación. Claro. Que es distinto a hacer una grabación de un ser, ¿no? O de un humano, qué sé yo, sino que es una animación, y la animación tiene bastante de escultura, de alguna manera. Entonces hay un diálogo también entre ese lenguaje y lo que presenta como objeto después en la sala. Está bueno eso, Moni, porque también por ahí cabe mencionar que Azul, bueno, su carrera de grado fue la carrera de diseño de imagen y sonido, así se llama la carrera. Acá no sé si en Chile tienen alguna carrera, algún nombre similar. Diseño de imagen y sonido, que se estudia en la facultad, en FADU, ¿no? En la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Y ella, digamos, antes de esta obra ya venía trabajando en el campo de la animación, ¿no? La cuestión del modelado, donde la escultura y la animación tienen un punto de conexión. Totalmente. Y sería como modelado 3D, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, claro. Modelado 3D. Sí, no, ese proceso es súper escultórico, totalmente, sí. Es interesante eso. Bueno, y a propósito de Donna Haraway, tanto del manifiesto como de las últimas aportaciones que ha ido teniendo, que nos ha ido regalando, digamos, qué ganas de poder tener un podcast con unas cuantas. Soñemos, la imposibilidad no existe. Y pensando en cómo esta relación, ¿no? Que no es solamente relación entre cuerpos / objetos, sino entendiendo los cuerpos en una expansión más relacional, digamos. Es muy interesante cómo justamente estas perspectivas, estas como nuevas invitaciones a reflexionar la relación entre diversas entidades, los nuevos materialismos, que es una manera que irrumpió para, digamos, como hacernos más elocuente esta relación que fue perdiéndose que se fue perdiendo muy radicalmente con esta perspectiva de especialización, esta perspectiva occidental, digamos, de separar, ¿no? El conocimiento, fragmentarlo. También cómo eso ha impactado y cómo Donna Haraway dice, bueno, tenemos que volver a una relación interespecies y tenemos que volver a una relación en una noción de red donde nosotros nos incluimos, ¿no? Y vuelvo a lo que tú planteabas antes de pasar a la obra que vamos a compartir de Leslie García, esta artista mexicana. Vuelvo a lo que tú planteabas inicialmente en esta separación que se ha instalado desde el pensamiento, digamos, tradicional, en la separación entre cultura y naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que ahí justamente la investigación artística contemporánea y tal vez más especialmente la investigación artística con medios electrónicos y digitales está abriendo de manera muy poderosa una capacidad infinita de proponernos esta reflexión. Y bueno, obras como la de Azul nos remiten permanentemente a esa mediación o a esa interacción, a esa relación finalmente, no solamente entre objetos-cuerpos, sino entre percepciones y construcción de un entorno, lo que tú hablabas, la relación con el entorno desde un punto de vista que no está separado, digamos, que no está separado de tu capacidad perceptual, ¿no? Entonces, con Mónica elegimos una obra de Leslie García, en particular, que es personal de ella. Leslie y Paloma López constituyen este colectivo interespecífico que lleva ya bastantes años trabajando en procesos de investigación de larga data, digamos,
enfocadas en el arte como metodología de investigación, ¿no? Como, no solamente el aspecto metodológico o los procesos metodológicos que puede importar el arte, sino el arte en sí mismo como una metodología de investigación que se puede hermanar, emparentar con otras metodologías y con otros procesos de generación de conocimiento. Es algo que con Jazmín compartimos mucho ese interés. Hemos generado espacios como el seminario que hicimos el año pasado, Campo Abierto, que fue tan importante para nosotros, en el sentido de volver a poner sobre la mesa, digamos nosotros, quiero decir nosotras que estamos acá, a Leslie, Valentina, Alejandro Jofré, todos los que pudimos conjugar un espacio de encuentro para seguir poniendo sobre la mesa esos temas. Entonces, justamente Leslie vino a ese seminario, habló de su trabajo en general con Interspecific, entró en varios proyectos, pero para efectos de esta sesión contigo, Jazmín, elegimos Pulsum Plantae, que es una obra individual de ella del año 2012, y podríamos decir que, a ver, ¿cómo decirlo? La sinuosidad que tienen los objetos y elementos de azul, aquí como núcleo, ¿no? Como ese ritmo, como esa vinculación entre lenguaje y habla, la relación de contraste y sin embargo el emparentar esos contrastes. En el caso de Pulsum Plantae, esa relación está, digamos, dirigida hacia indagar en la sensibilidad de la planta misma, ¿no? Como un organismo que se parte de la premisa que siente, ¿no? Más allá, evidentemente, de los hallazgos científicos en torno a que efectivamente se ha comprobado hace ya mucho tiempo que los organismos vivos tienen sensibilidad, no solamente los humanos, pero es interesante traerlo de esa manera porque no es un ejercicio de humanizar la planta, sino más bien entrar en su propia sensibilidad y empezar a reconocer su propia percepción. Y eso me pareció muy, no sé si visionario, pero muy deslumbrante en sí mismo. No creo que sea visionario, pero está en el ejercicio de poder situarse en una relación de hermandad dentro de un sistema, digamos, de un sistema en red, que es la convivencia en los entornos, pero también la percepción de esos nodos con los cuales nos conectamos en red. Y creo que ahí se emparenta bastante con tu selección de obra para esta edición. Y bueno, me gustaría que Mónica nos señalara de alguna manera la descripción de esta obra, porque tiene varios elementos técnicos, digamos, que la definen mucho, para poder después seguir conversando sobre el sentido que nos despierta esta obra. Tomándome de lo que venías diciendo, Ale, también creo que es importante mencionar la idea de los sentidos no tradicionales que menciona Leslie cuando habla de este proyecto, que eso también es importante, yo creo, mencionar que es un proyecto, ¿no? Tiene un proyecto de estos que son bien evolutivos y que los procesos son más importantes o más describibles que algo como una obra, ¿no? Algo finalizado. Y también como proyecto tiene muchas partes. Una de ellas es, bueno, el objeto, los sensores que intentan de alguna manera comunicarse con una planta o más bien generar medios o puentes con la planta. Son sensores que de alguna manera son biométricos a partir de amplificadores que se llaman op-amps o amplificadores operacionales que se usan mucho en electrónica y que permiten justamente hacer sensible para nosotros aquellas señales que son imperceptibles a nuestros sentidos en estado normal. Entonces, de alguna manera, lo que hace este sistema es tomar estas señales de las plantas que son responsivas a estímulos externos, como ser vivos que son. Hacen pruebas de estimulación con luz, con sonido. Por ejemplo, hay un video que es muy bonito donde muestran de que cuando aplauden cerca de la planta emite una señal, ¿no? Que, como digo, es ínfima, es imperceptible a nuestros sentidos, pero con estos amplificadores
logran hacer que esa señal active sonido. El sonido, bueno, viene desde un computador que tiene un programa, por lo que vimos en algunas presentaciones, Pure Data. Y nada, o sea, yo creo que ahí hay también un asunto que es bien importante de tomar en cuenta, que tiene que ver con el trabajo con la electrónica, en donde justamente la electrónica también tiene mucho de escultórico, porque tú vas modelando la energía eléctrica. Y también este aparatito que es el amplificador está presente en la electrónica todo el tiempo, ¿no? En el fondo son los amplificadores justamente los que hacen que esta electricidad modelada la podamos percibir. Si uno habla de electricidad, uno dice, bueno, ¿pero qué es la electricidad? Una energía. Ok, ¿pero qué es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo huele? ¿Dónde está? ¿No? Fluye nomás. Entonces, la electrónica, como decía, tiene harto de escultura y en el caso de este proyecto en particular, es a través de justamente la energía eléctrica que logramos comprender una dimensión de la planta que con nuestro sentido no la logramos comprender, o no la logramos percibir más bien. Esa es la palabra más exacta. Muy interesante. Sí, yo me acordaba de una obra que es como de las primeras obras que trabajan en los 60 en torno a la noción de la cibernética, ¿no? Y también que creo que son de las primeras que se preguntan por la comunicación interespecie, que es una obra de Tom Shannon del 66 que se llamaba Squat. Sí. Y había, digamos, un sistema cibernético que comunicaba una planta con un sistema robótico y la planta funcionaba como un interruptor, en definitiva, porque cuando el público tocaba la planta, alteraba el potencial eléctrico, esa electricidad era amplificada a una escultura con la que estaba conectada la planta, que tenía como unas extremidades, como unos brazos y unas patas, y entonces la máquina empezaba a extender sus 5 extremidades y a emitir una especie de zumbido en función de... y cuando el público volvía a tocar la planta, se dejaba de mover. Se apagaba. Se apagaba. Claro, entonces está, ¿no? Como la exploración de cómo la planta puede funcionar en efecto como interruptor, ¿no? Como switch. Claro. Y eso devela también nuestro potencial eléctrico. O sea, en el fondo de que uno se acerque y tú toques la planta y pase algo es porque uno también es un ser eléctrico. Claro, como es el diferencial, ¿no? Claro, ahí se habla de la capacitancia. Y también ahí tú mencionas que en ese trabajo está el sonido presente, ¿no? Sí. Digamos, desafortunadamente hay prácticamente nula documentación del proyecto, al menos poca disponible desde nuestras latitudes. Y lo que fui leyendo sobre la obra es por descripciones de distintos autores, entre ellos Eduardo Kac, que sitúa esta obra junto con otra de Pike y otra de Ignatowicz, un artista polaco radicado en Inglaterra, como de los primeros artistas que empiezan a llevar al campo de la robótica la noción de cibernética también, y trabajos pioneros en el campo del arte robótico. Menciono lo del sonido también porque Leslie habla mucho de que el sonido es un medio, podríamos hablar incluso de materia presente transversalmente en todos sus proyectos, como un puente comunicante entre aquello que está interviniendo, ya sea planta en este caso o en otros casos es bacteria, qué sé yo. Lo que hace aparecer esta especie de comunicación con estos otros seres es justamente el sonido. Entonces esta comunicación multiespecie está mediada siempre por el sonido. Justamente porque el sonido permite con mayor facilidad estos procesos transductivos, y ahí aparece algo que lo vuelvo a ligar con la obra de Azul, que emerge un habla, ¿no? O sea, emerge una comunicación, emerge una conversación. Porque justamente en el caso de Plantae, uno de los aspectos que nos parecía tan interesante es que hay una identificación del sujeto planta. En ese sentido, ya no el objeto planta, sino el sujeto, podríamos decir hasta el sujeto hermano, el otro hermano, y para acercarse a este diálogo interespecie o a este diálogo con esta elección específica de especie, se necesita una expansión sensorial. Entonces, lo humano tiene unos ciertos sentidos, digamos, y la planta también tiene otros sentidos. Entonces, para poder dialogar, no solamente para poder reaccionar, identificar reacciones posibles, sino para poder dialogar, entrar en una conversación, se requiere para Leslie y para interespecífica en general, que el sonido está muy presente, como decía Mónica, se requiere un medio que de alguna manera potencie esa capacidad de expansión sensorial, que es lo que finalmente les interesa. El sonido como medio tiene esa plasticidad y ese lugar al mismo tiempo discreto que permite establecer la comunicación, porque finalmente la investigación está centrada en la expansión sensorial y en la posibilidad de diálogo. Y eso es, no solamente me parece muy poético, sino también de una postura, digamos, ética con respecto al diálogo,
Por supuesto que hay una cuestión que viene del situacionismo también, pero hay una búsqueda de relación horizontal para conocer. Y para conocer se necesita tener una aproximación casi como discreta, digamos, una aproximación respetuosa. De alguna manera hay un tono ahí. Ellas también recuperan mucho algunos, los saberes más ancestrales y cómo esa perspectiva, esa filosofía, esa manera, esa cosmovisión de las relaciones, es incluirse en la naturaleza, no estar fuera de la naturaleza, permitía estos grados de comunicación de manera más intuitiva. Y bueno, un poco también señalan si esos saberes se hubiesen incorporado a la configuración de mundos, estaríamos evidentemente en el plano tan catastrófico y la crisis planetaria que estamos. Entonces, el sonido como mediación, el sonido como puente, y también ella va más allá en esta reflexión sobre Plantae y recupera lo que un neurocientífico, Paul Bach-y-Rita, menciona o señala más bien como neuroplasticidad. Ahí hay como otro salto en la interpretación de esto, porque si bien estamos en una búsqueda de la expansión sensorial para comunicarnos, Paul Bach-y-Rita dice, bueno, no percibimos la realidad con los sentidos, en realidad percibimos la realidad con el cerebro. Y las plantas no tienen cerebro, sin embargo tienen una extensa red neuronal, ¿no? Y ahí me parece que emerge lo que hablábamos también con Mona anteriormente, aparece la posibilidad de la sustitución sensorial y nuevamente aparece la posibilidad de la comunicación, ¿no? Es decir, a través de procesos de sustitución sensorial, un ciego no va a recuperar la visión, el sentido de la visión, pero va a tener una posibilidad de expansión perceptual y su realidad se va a complejizar a pesar de tener uno de sus sentidos sin funcionamiento. Entonces es increíble cómo este pequeño, digamos, experimento que Leslie dice siempre, bueno, este tipo de experiencias se multiplican y se realizan muchos trabajos justamente en la búsqueda experiencial y mediante procesos de laboratorio, si tú quieres, en relación con la botánica, con la biología, digamos. Más bien, como le llegan muchísimas preguntas y como este proyecto, como decía Mona, que es del 2012, sigue, digamos, estimulando otros procesos de otros autores, de otros artistas y que hay un diálogo también sobre esto. Entonces, es interesantísimo cómo instalan una pregunta a partir de un proyecto de investigación artístico, pero la pregunta sigue corriendo, digamos. La obra no cierra, la obra no es ninguna respuesta, digamos. Y hay algo que tiene que ver con esa ingravidez de azul que me remite mucho a esa suspensión, una suspensión de la respuesta y un replanteamiento respecto de la realidad, evidentemente. Sí, también pienso como una dejerarquización de lo humano en sí, ¿no? Y eso va en sintonía con la noción de parentescos raros, ¿no? De Haraway, claro, en el último libro, ¿no? O sea, claro, todo esto, Alex, que estás comentando de la relación de la especie humana con la planta o con el animal, o dice Haraway, con los hongos, con los musgos, con diferentes expresiones de la naturaleza, ¿no? Como, bueno, la necesidad justamente de estimular y de establecer estos parentescos raros, como la manera que nos va a permitir quedarnos en el problema y seguir habitando la Tierra, el planeta Tierra. Claro, sin duda. Y de hecho, Leslie menciona también mucho el trabajo de Margulis cuando habla de sus propios proyectos. Lynn Margulis, que era una bióloga que acuñó la idea no solo la idea, sino que toda la teoría de la simbiogénesis, ¿no? De esta idea de que el mundo es un continuo, de que somos interrelacionados, totalmente interrelacionados, interdependientes también, y que no podemos comprender el mundo desde esta separación de especies que nosotros hemos conformado culturalmente, finalmente. Entonces su trabajo tiene mucho que ver con eso y tanto así que trabaja también con bacterias, ¿no? Derechamente. Y ha detectado ciertos tipos de bacterias, ya no es como la bacteria como una gran cosa, un gran grupo, sino que ha ido entendiendo qué características tiene cada bacteria y con cuáles puede, entre comillas, comunicarse mejor a partir de la tecnología o a través de la tecnología de observación, tecnologías electrónicas, etcétera. E incluso luego pasar hacia lo molecular.
O sea, requieren como interés específico en Paloma y es más complejo, evidentemente requiere ya instalaciones de laboratorio, requiere una tecnología mayor, digamos, más compleja, mucho más cara, pero su interés es ir hacia la comunicación molecular, digamos, más allá de la biología. Trascender la biología hacia lo molecular propiamente tal, y eso es como el microcosmos, ¿no? O sea... Sí, y me parece que está buenísimo también cómo está organizada la página, ¿no? De ella. Sí. Ni bien uno ingresa a la página, queda claramente planteada esta no jerarquización de lo humano como material de experimentación, ¿no? Porque dice microorganismos, materia, humanos, plantas, educación experimental, digamos, como núcleos que ya desde un punto de vista visual tienen exactamente la misma jerarquía, son presentadas de la misma manera en la página. Es cierto. Totalmente. Sí. Y además ellas han sido muy persistentes a lo largo de los años con, no digamos realización de talleres, porque suena como algo tan como de actividad, ¿no? Sino es más bien una metodología de encuentro y de no solamente ponerse a disposición en esta lógica de la transferencia de conocimiento. Aquí no existe. Y si hay alguna transferencia es colectiva, ¿no? O sea, no hay una transferencia vertical, hay más bien, de nuevo apelan a esta especie de colectivo multiespecie en su lógica educativa, en su propuesta de educación experimental, justamente no solamente porque todos saben algo, sino porque el proceso colectivo es lo que ellas llaman una cooperación entre organismos, ¿no? Entonces, también su propia estrategia de trabajo con otros, ¿no? Con comunidades, con artistas, con personas, o sea, lo que están detrás de eso es un poco llevar a sus propias relaciones grupales, humanas, también esa otra, digamos, filosofía, esa otra postura, ese manifiesto, digamos, ¿no? De una cooperación entre organismos, y ella dice algo así como la otredad no es externa. De hecho, estábamos viendo con Mónica, recordando su charla en el seminario Campo Abierto, cuando ella decía, bueno, hagan el ejercicio de cerrar los ojos, pongan atención en su sistema digestivo, y les voy a decir que ahí hay 2 kilos de bacterias que son fundamentales para nuestra existencia. Entonces, ¿podemos decir que somos sujetos individuales o individuos? ¿Realmente podemos decir que somos individuos? ¿O también somos esas bacterias sin las cuales no podríamos generar ninguno de los procesos vitales? Entonces, en esa lógica, me parece que son junto a Azul y otras artistas más. Y tengo la sospecha, no sé qué piensan ustedes, pero tengo la sospecha de que aquí hay una especie de una mirada también que está atravesada por una perspectiva de género. No por una cosa inmanentista, ni por una especie de sensibilidad femenina, estoy muy lejos de eso, sino más bien como ciertas relaciones más biopolíticas. Creo que hay una perspectiva, no es casualidad que ciertas autoras justamente que hablan de arte y tecnología desde esta perspectiva, justamente sean autoras mujeres, digamos. De alguna manera hay algo que no está suficientemente develado, pero creo que hay otros códigos, digamos, ¿no? Sí, porque es un corrimiento también de todo este pensamiento falocéntrico que dominó a la filosofía, insisto, en Occidente, ¿no? Porque desde ahí estamos pensando. Sí. Pero creo que emerge de ahí, o sea, cuando Haraway en los 80 acuña la noción de cyborg, el subtítulo del manifiesto cyborg, digamos, ya lo plantea, ¿no? Ciencia, tecnología y feminismo socialista, creo, hacia fines del siglo XX, creo, ¿no? O sea, sí. Lo está planteando ahí, pues justamente la noción de cyborg, no es que la noción de cyborg necesariamente en su caso encarna, digamos, esta hibridez entre máquina y organismo, sí, por un lado sí, pero también da cuenta de la posibilidad de romper con otros binarios, ¿no? Desde naturaleza-artificio o naturaleza-cultura hasta hombre-mujer, ¿no? Ya en los 80, o sea que encarna este pasaje de la definición como ontológica, ¿no? Totalizante o en términos de identidad, a, como dice en el último libro, a la posibilidad de enlazarnos en comunidad en función de la idea de afinidad. Estoy más cerca de esto que de aquello. No soy esto, soy lo otro. Es muy diferente. Sí. Creo que tiene que ver también con la idea de desespeciarnos, desdiscretizarnos. Desdisciplinarizarnos. Claro, entonces en el fondo es perder identidades también, tiene que ver con eso.
con el borroneo de los límites, y es interesante que eso se dé en el mundo digital, que lo digital es justamente discretizar, ¿no? Y eso es bien curioso. Y claro, yo creo que mucho tiene que ver con la mirada de género, con el feminismo, y eso yo creo que redunda en esta idea de lo interespecie y que ya en algún minuto deja de ser inter, ¿no? Porque somos todo un continuo. Sí, además es el punto interesante donde el arte, en este caso el arte contemporáneo, se toca con el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Creo que eso es interesantísimo, porque me parece que ha habido como una tendencia un poco a discriminar, ¿no? Estas dos esferas. Por ahí me permito decir más desde las ciencias sociales hacia el arte que del arte a las ciencias sociales, donde siempre estamos como intentando como abrevar de fuentes que vienen de distintos campos disciplinares. Pero me parece que textos como el de Haraway o este tipo de obras, este tipo de reflexiones también permite como recomponer esos caminos separados. Exactamente, sí. Bueno, yo creo que hemos un poco dado cuenta de los vínculos entre las dos obras, entre la perspectiva de investigación. Me gusta mucho pensar, más bien dicho, constatar reiteradamente la producción artística como procesos de investigación, ¿no? Entonces, creo que en ambos trabajos hemos vuelto a constatar aquello que no se refiere solamente al tiempo que toma producir una obra, que podría también entenderse de esa manera, sino más bien procesos de investigación en términos de amplitud de conocimiento. O sea, la relación y la mutua dependencia de diversas disciplinas, y por lo tanto en la producción artística hacerlas no solamente converger o tomar prestado o subsidiarse, sino también, que es lo más complejo, generar estos procesos interdisciplinares, al menos interdisciplinares, ¿no? Que es la previa a generar conocimientos más transversales. Y creo que hoy día hemos visto obras que en apariencia son sumamente distintas. Creo que pudimos evidenciar aquellos núcleos y los puentes que hay entre ellas, ¿no? Que es una lectura no solamente formal, por supuesto que este es un plano especulativo, conversacional, etcétera, pero no es solamente una lectura formal, matérica o de la estructura física de la obra, de la descripción física, sino justamente las relaciones más epistemológicas de las cuales se han tomado estas producciones artísticas, y eso me parece que es muy interesante con las obras que se están produciendo recientemente en esta búsqueda, ¿no? de integrar lo otro en esta noción de red conectada. Sí, está buenísimo. Me encanta también esta instancia como para pensarla como una especie de curaduría verbal que vamos haciendo, ¿no? Sí, sí. Estamos haciendo como tejiendo, o sea, digamos, verbal, colaborativa y transcordillerana, una cosa así. Sí. Buenísimo. Estamos con sensores. Oye, Claudio nos está diciendo que ya tenemos que ir cerrando. Ya estamos. Ha sido una conversación súper rica, realmente. Sí, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer charlar con ustedes. Gracias a ti, Jazmín. Muchas gracias, Jazmín, por visitarnos nuevamente desde del otro lado de la cordillera. Gracias a ustedes y bueno, será hasta prontito. Hasta prontito. Vayamos pensando en nuestra tercera sesión de mujeres artistas mediales latinoamericanas. Abrazos. Buenísimo. Un beso grande. Chao, chao. Hasta la próxima. Irrupciones es producido por la Unidad Media Mac Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto. Sonido, Claudio Muñoz.